Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Y este lunes, un gran robo con efectos para miles de pasajeros. El ministro de Transportes denunció anoche lo que calificó como un gran sabotaje en la línea de tren de alta velocidad que une Sevilla y Madrid. Son 4 robos de cable en distintos puntos de la provincia de Toledo en un radio de 10 kilómetros, lo que afectó en la vuelta del puente del 1 de mayo a más de 10.000 viajeros de 30 convoyes que han pasado buena parte de la madrugada en los trenes o en las estaciones o que se quedaron sin poder salir. Aguantando como podíamos con la luz dada y a tope, no se podía ni dormir ni nada, racionando vasitos de agua con lo que podíamos, no quedaba nada. Pues hemos estado en el tren aproximadamente 6 horas y media. Bueno, pues hemos llegado finalmente con estoicismo, lo hemos afrontado. Tengo otra amiga que está en 2 trenes después, que tenía un vuelo a las 6 de la mañana hoy, y va a pasar la noche en Madrid y no sabe si lo coge. Y bueno, me ha contado que en su tren había un montón de drama, había una chica que había perdido su vuelo de luna de miel. Sí que ha habido muchísima gente que está bastante afectada, así es que ha sido 6 horas de retraso, los que menos. A eso se unió el enganchón de un irio con la catenaria, lo que dejó sin energía a muchos de los trenes. La estación de Atocha ha permanecido abierta esta madrugada y se ha retrasado 1 hora la salida de los primeros servicios de Madrid con Toledo y con Sevilla para dar margen a los trabajos de reparación de la vía. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Vamos a volver a la estación de Atocha, donde sigue Agustín Rodríguez Sagún. Agustín, buenos días, cuéntanos. Hola Ángeles, buenos días. Pues la estación está abarrotada, hay zonas por las que cuesta incluso moverse, porque hay cientos de personas en los vestíbulos, personas preocupadas, enfadadas, que no saben qué hacer, cuánto esperar o si sus trenes realmente saldrán en las próximas horas, porque el personal de la estación ha estado avisando con megáfonos que viajar a Andalucía, Toledo o Puerto Llano no es posible. De los 18 trenes que se pueden ver en las pantallas, solo 3 van a salir a priori a su hora, así que solamente queda esperar. Y la mayoría lo hacen en las cafeterías de esta estación, que están saturadas, llenas de gente, con colas inmensas de viajeros que tratan de hacer algo más llevadera, si cabe, la espera. Pues vamos al otro extremo de esta línea, nos vamos a ir hasta la estación de Santa Justa en Sevilla. Sara Selva, buenos días, ¿cuál es el panorama? ¿Qué tal? Buenos días. Pues es similar al que contaba Agustín en Atocha. Largas colas en la estación de Santa Justa con decenas, cientos de personas pendientes de las pantallas. Todos los trenes de esta mañana que salían antes de las 8 sufren retrasos, algunos de hasta más de 3 horas. Trenes que salían a las 6 de la mañana y que ahora están previstos que salgan a las 9. Hay viajeros trabajando con sus portátiles, otros simplemente esperando y algunos molestos porque han venido aquí con tiempo, por ejemplo a las 7 de la mañana, sin saber a qué hora iba a salir su tren y se han enterado del retraso aquí. Sara, Agustín, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la previsión de Adif en este momento? Pues Adif ha informado de que como pronto esperaba poder empezar a dar salida a los trenes desde Madrid hacia Andalucía a partir de las 8, justo ahora como pronto, pero hace unos minutos insistían en que sus técnicos siguen trabajando para reparar las averías provocadas por el robo de material de este domingo, así que la intención es recuperar la circulación cuanto antes y que durante la mañana se pueda volver a ver trenes en el corredor, aunque esta recuperación se hará probablemente con demoras, especialmente durante las primeras horas de este lunes. Sobre el robo de cable que se produjo en varios puntos de Toledo y además en pleno regreso del puente del 1 de mayo, ¿se sabe algo? Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sabemos que la Guardia Civil, en concreto la unidad de la Policía Judicial y el equipo Roca de lucha contra el robo en el campo, investigan ya la zona, analizan ya esos 4 puntos de la provincia de Toledo en los que se robaron varios tramos de cable de cobre entre los municipios de Los Llévenes y Manzaneque. Anoche poco se pudo hacer, nos dicen, por la poca visibilidad que dificultó bastante la inspección ocular, que ahora sí se está haciendo de forma más efectiva. Se ha activado ya, Ángels, el plan permanente de respuesta de actividades ilícitas relacionadas con el cobre, que depende del Ministerio del Interior. La clave ahora, nos dicen, es rastrear las cámaras de seguridad para comprobar si alguna furgoneta o varias escaparon de la zona con el cable troceado en su interior. Maño, lo seguimos pendientes de esta investigación. Gracias.
Un abrazo. Un grave sabotaje, por citar las palabras que tuiteaba anoche el ministro Óscar Puente, justo en la semana de la Feria de Abril y en la vuelta de este puente del 1 de mayo, una semana después, además del apagón que dejó sin energía la península ibérica. Apagón que va a seguir centrando también la actualidad política de esta semana que está empezando. De él hablará Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso y está por ver qué pasa con el decreto que se tiene que votar esta semana para hacer frente a los aranceles de Trump. El PP condicionó su voto a que el gobierno apoye a las nucleares. Una semana después seguimos sin saber la causa exacta del apagón. Hoy la ministra de Transición Ecológica se reunirá con su homólogo francés, Jordi, con quien podrá hablar de la interconexión. Sí, porque hay que recordar que España lleva años reclamando a Francia y a la Unión Europea que desbloquee los proyectos de interconexión eléctrica de España con Francia que podrían haber mitigado situaciones como la del lunes pasado. Hay que recordar que ahora mismo el nivel de interconexión entre España y Francia no llega al 3% y que la recomendación europea es que fuera del 15%. De ello pueden hablar en esta reunión telemática esta misma mañana los ministros de Energía de los dos países, reunión que se ha convocado para hablar de las causas del apagón del pasado lunes que siguen bajo investigación y sin que el gobierno a día de hoy descarte ninguna hipótesis. Hoy también se vuelve a reunir el comité de investigación en la sede de Red Eléctrica y también la comisión de competencia, que es la que vela por el funcionamiento del mercado eléctrico. Jordi, gracias. Hasta luego. Decíamos que el apagón va a estar muy presente en el pleno de esta semana en el que se tiene que convalidar el decreto del gobierno con las medidas contra los aranceles de Trump. Pues ese decreto por el que se llegó a obrar el milagro, o por lo menos lo parecía. El PSOE y el PP avanzaban en la negociación, aunque ahora discrepan por el debate entre renovables y nucleares a raíz del gran fallo de suministro. Y no está claro que el gobierno vaya a tener los apoyos esta semana para sacar adelante ese decreto, porque también esta semana defenderá el aumento del gasto en defensa, de lo que discrepa Podemos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empieza pues una semana de negociaciones frenéticas para el gobierno. Contrarreloj, el gobierno busca apoyos para el decreto antiaranceles y explicaciones a ese apagón. Esta semana la oposición va a exigir al presidente más respuestas sobre ese cero eléctrico, aunque en su equipo rebajan las expectativas de la comparecencia, asegurando que los técnicos tardarán meses en analizar todos los datos sobre lo sucedido. En el Ejecutivo creen, eso sí, que no tienen ninguna responsabilidad política que asumir. Recuerdan que el sistema está gestionado íntegramente por operadores privados, aunque Red Eléctrica cuente con una participación pública importante. En la Moncloa se protegen así de la ofensiva de la oposición, que ha encontrado en el apagón un nuevo argumento para negar su apoyo a las medidas con las que el gobierno quiere hacer frente a la crisis arancelaria, medidas que hasta ahora están en el aire y que dependen de un voto a favor de Podemos o de la abstención del PP. Guille, gracias. Hasta luego. El debate pues sobre los aranceles y sobre el gasto en defensa va a planear sobre la política nacional y la europea, que va a asistir mañana, si todo va según lo previsto, a la proclamación del nuevo canciller en Alemania en la primera sesión del Bundestag desde que los servicios de inteligencia de ese país calificaran como extremista a AfD. Y que asiste también Europa en la mañana de este lunes a la victoria del candidato ultra en Rumanía. Vamos enseguida con eso, con la situación política europea en la semana en la que empezará en Roma el cónclave para elegir al nuevo Papa. Pero antes les queremos avanzar los detalles de una información que tiene que ver precisamente con la memoria europea. La Fiscalía Española va a investigar el papel que tuvo el franquismo en el asesinato de más de 4.400 españoles en los campos de exterminio nazis. La gran mayoría fueron exterminados en el campo de Mauthausen, de cuya liberación se cumplen hoy 80 años. Es una información de Miguel Ángel Campos. La fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado, presenta hoy el decreto de diligencias de investigación penal para averiguar el papel del franquismo en el asesinato de estos españoles que huyeron a Francia tras la Guerra Civil y cayeron en las garras de los nazis en 1940. Hasta la fecha, más allá del trabajo de víctimas, colectivos de memoria e historiadores, nadie ha investigado y nunca de forma oficial si existió una relación entre el franquismo y estos asesinatos, si tal y como apuntan documentos de la época, el papel de las autoridades franquistas no se limitó a mirar hacia otro lado, sino que alentó la ejecución de disidentes políticos en colaboración con los nazis en Mauthausen y otros campos, en lo que para la Fiscalía representa una grave violación de derechos humanos, asesinatos y desapariciones forzadas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Al haber prescrito la mayor parte de delitos y fallecido tanto víctimas como verdugos, hay pocos visos de que prospere una investigación penal, pero sí civil, en la que, tal y como obliga la Ley de Memoria Democrática, los descendientes de víctimas obtengan verdad y reparación y sepan por qué y si las autoridades franquistas participaron en los casi 5.000 asesinatos y en qué grado. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Resultat excepcional
Es el candidato que ha ganado la primera vuelta de las elecciones en Rumanía, elecciones que la justicia de ese país mandó repetir por la injerencia y la ayuda rusa. Ganador Simeon, a quien escuchamos, tiene 38 años, es el candidato de extrema derecha más afín al anterior aspirante, a Georgescu, que se presentó en esas elecciones anuladas y que tenía el respaldo de Moscú. El nuevo vencedor, ultranacionalista, homófobo, que se dice seguidor también de Donald Trump, ha doblado en votos al segundo partido. En 2 semanas, Rumanía celebrará la segunda vuelta. Sobre el futuro de Europa se pregunta la encuesta que esta mañana publicamos en la cadena SER y El País. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y que advierte de que la mayoría de los españoles sigue confiando en la Unión Europea, aunque más de la mitad no la ven cohesionada para resolver los grandes retos y capaz de poder resolverlos. El europeísmo en España es de notable, de 7,4 en una escala de 0 a 10, y la mayoría confía más en la Unión que en sus países para afrontar los retos globales, pero a su vez surge de esta encuesta esa llamada de atención. Cerca del 56% considera que la Unión está poco o nada cohesionada para afrontar esos desafíos internacionales y casi un 59% cree que es poco o nada competente para resolverlos. Pregunta la encuesta de 40DB en qué debería invertir más la Unión Europea, y Defensa ocupa el último lugar en la lista. Por delante y en primer lugar está vivienda, junto a la tecnología y también la industria, para depender menos de otros países, especialmente en el actual contexto de la guerra arancelaria de Trump. El electorado de Vox y Se acabó la fiesta son los más reacios a imponer aranceles a productos norteamericanos y también a buscar aliados alternativos, especialmente si hablamos de Asia o de África. En El Abierto seguimos, Pablo, gracias. Hasta ahora. Esa encuesta de hoy tiene también barómetro con intención de voto que recoge una subida del Partido Popular. Está el PP cerca del 34% de los votos, amplía su ventaja a casi 5 puntos sobre el PSOE. Cae 7 décimas Vox y el PP reduce a la mitad la fuga de votantes al partido de Abascal. Los socialistas pierden 2 décimas, están por debajo del 30%. Sumar y Podemos no experimentan muchos cambios. Buena parte del futuro de Europa pasa por lo que suceda mañana en el Bundestag alemán, que prevé votar al conservador Friedrich Merz como su nuevo canciller. Y que va a tener sobre la mesa Merz la gran pregunta de ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa en Alemania a partir de ahora con AfD? El que ha quedado como primer partido de la oposición después de esa alianza entre conservadores y socialdemócratas para formar gobierno en Berlín. El partido al que votaron 10 millones de alemanes y que, según sus servicios de inteligencia, es incompatible con el orden democrático del país. Berlín, Carmen Viñas. Alemania arranca la semana en la que se produce el traspaso de gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz al líder de los conservadores Friedrich Merz. La secuencia de pasos se inicia este mediodía con la firma del acuerdo de coalición entre conservadores y socialdemócratas, un pacto que destaca por el endurecimiento de la política migratoria, la búsqueda de la reactivación económica y un fortalecimiento de la capacidad defensiva del país. El cambio de gobierno llega después de que los servicios secretos catalogasen al principal partido de la oposición, Alternativa para Alemania, como de extrema derecha, algo que ha enfadado al gobierno de Trump, que defiende al partido ultra hasta el punto de poner en duda que Alemania sea una democracia. La diplomacia germana responde que la decisión es resultado de una investigación exhaustiva, independiente, y que la última palabra la tendrán los tribunales. El futuro canciller Merz guarda un prudente silencio. Trump se enfada con Alemania por considerar a AfD como un partido de extrema derecha, mientras Trump ha enfadado incluso a los cardenales que le eran más próximos por esa foto creada con inteligencia artificial en la que se le ve a él mismo, a Trump, como si fuera el Papa, foto que han difundido no solo él, también el perfil oficial de la Casa Blanca en las redes sociales. Es la manera de hacerse notar del presidente de los Estados Unidos en los días en los que Roma se está preparando para el cónclave del que va a salir el nuevo Papa y que empieza pasado mañana. No parece de momento que vaya a ser un cónclave corto, Joan Solés. Tras los 9 días de luto de la jerarquía eclesiástica y de la curia romana por la muerte del Papa Francisco, y a 2 días y medio del inicio del cónclave, los 133 cardenales electores no han concluido sus discusiones sobre las prioridades de la Iglesia y mucho menos, al parecer, sobre el perfil del próximo pontífice. Precisamente por ello, este lunes habrá doble congregación general por la mañana y por la tarde. El disenso radica en la posición, por no llamar la intransigencia, de los cardenales conservadores empeñados en requerir una Iglesia de emergencia en una situación de emergencia. Así se ha expresado este domingo el ultraconservador Erdő, primado de Hungría. El nuevo Papa
El nuevo Papa deberá cumplir su misión en una fase dramática de la historia de la humanidad. A propósito de la imagen del presidente de los Estados Unidos, Trump, el cardenal emérito de Nueva York, Dolan, ha afirmado aquí en Roma que Trump no tuvo una buena idea y, como dicen en Italia, ha hecho una bruta figura. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hace unos meses el Poder Judicial abrió un expediente al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por decir que Irene Montero no les iba a explicar a los jueces lo que era el consentimiento desde su cajero del Mercadona. Esta mañana les podemos contar que el instructor de ese expediente propone que se archive porque cree que lo que dijo Eloy Velasco, que también cuestionó la legitimidad del gobierno, se enmarca en la libertad de expresión. Pedro Jiménez. El promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial propone archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por estas palabras sobre Irene Montero en una conferencia que impartió en Barcelona el pasado mes de noviembre. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. Sostiene que estas palabras se encuadran en la libertad de expresión del juez, que se produjeron en el ámbito privado de una conferencia a la que acudió en calidad de jurista y no de magistrado de la Audiencia Nacional. Será la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces la que tenga que validar el próximo martes este archivo. Por el contrario, pedirle al promotor que reabra la investigación. Y empiezan los exámenes PISA en los que España se juega a mantener la media de la OCDE que alcanzó en la última evaluación. Laura Gutiérrez. En la anterior prueba, España por primera vez consiguió situarse en la media de los países de la OCDE y la Unión Europea, que empeoraron resultados después de la pandemia, y en esta ocasión, según Ismael Sanz, doctor en Economía Aplicada, se espera una mejora global. Lo esperable es que la OCDE y la Unión Europea se recuperen de los resultados malos que tuvieron en PISA 2022, que España también se recupere. Sanz destaca también la oportunidad de este informe PISA para evaluar a los sistemas bilingües de algunas comunidades. Pues es interesante evaluar el rendimiento y si está dando resultados esa apuesta por los programas bilingües de muchas comunidades autónomas. También se evalúa la competencia digital, que para Educo es uno de los factores de segregación educativa. Macarena Céspedes. Este nuevo dominio nos debería dar pistas sobre esa alfabetización digital según los niveles socioeconómicos y sobre cuánto afecta el acompañamiento que tienen los alumnos y las alumnas en sus familias. 1 millar de centros de todo el país han empezado a afrontar ya este examen, cuyos resultados se conocerán a finales del 2026. Y en 10 minutos el abierto. Y con Antón Losada, Estefanía Molina y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.